Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Eh, Todavía 36 ahí conectados nada más. Los demás no sé dónde andarán. Vamos a ver los últimos puntos que van a entrar para el examen del martes. Y sí, efectivamente, tal vez si le bajan el volumen ahí y cierran el micrófono, porque no me dejan. Bueno, vamos a ver el día de hoy lo concerniente a las fases del procedimiento de impugnación en general. Que en sí, ¿qué es el procedimiento de impugnación? Podemos decir que es el conjunto de actos y etapas mediante los cuales una persona solicita la revisión de una resolución administrativa que considera contraria a la ley o lesiva a sus derechos. Su finalidad es garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y el control de la legalidad de los actos administrativos. ¿Por qué hablamos de las fases del procedimiento de impugnación en general? Porque este es el único mecanismo que la ley nos ha permitido, que nos da, para poder impugnar los actos de la administración pública, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, debemos de cumplir con esas fases que nos indica la ley, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, vamos a ver lo siguiente. Dice, lo primero que tenemos que identificar es la interposición del recurso. O sea, ¿qué recurso es el que vamos a presentar? Si es el de revocatoria o es el de reposición, dependiendo la autoridad que haya emitido la resolución, ¿verdad? Podemos decir que esta es la etapa inicial del procedimiento. El interesado presenta el recurso administrativo ante la autoridad competente dentro del plazo establecido por la ley. ¿Y cuál es el plazo establecido en la ley? A ver, Jocelyn, ¿cuál es el plazo? Saque su ley y mírelo. Buenas tardes, licenciado. Yo recuerdo Bueno, que son 5 días. ¿cuál es el fundamento legal? Recuerdo que era el artículo 7. Ahora voy a buscar en mi ley. ¿Ya lo localizó? Jocelyn, usted que no logró responder ahí, saque su ley y revíselo. O alguien que le apoye, si lo Sí, tenés. sí, efectivamente el de revocatoria está en el artículo 7. Sí, dice que sí son 5 días. Léaselo a Jocelyn para que, o mire, yo creo que no tiene su ley ahí a la mano. Bueno, dice artículo 7, recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiera dictado. Correcto. Esa es la respuesta. Entonces, como ya tenemos ubicado qué recurso es el que vamos a presentar, pues procedemos a presentarlo. Pero ¿qué requisitos debe contener ese recurso? En primer lugar, debe tener una identificación del recurrente. ¿Y quién es el recurrente dentro del- de ese acto administrativo? Alguien que quiera responder. ¿Quién es el recurrente? El que está haciendo la solicitud, licenciado.
está presentando el recurso. El interesado. ¿Y quién sería el recurrido? La entidad a la que se le está solicitando el recurso. Correcto. Así es. El segundo requisito es la autoridad a quien se dirige. El tercer requisito sería la resolución que se impugna. Es decir, hay que indicarle a la autoridad cuál es la resolución que estamos impugnando. ¿Por qué? Porque ellos dictan un sinfín de resoluciones y como consecuencia, pues si no la identificamos, ellos no van a saber precisamente cuál es la resolución que estamos impugnando, ¿verdad? Tenemos que indicarle los motivos de hecho y de derecho, es decir, hacerle una breve reseña del por qué consideramos sobre de cómo fue que surgió la interposición de ese recurso, producto de que ustedes presentaron una petición, la cual les fue resuelta de manera desfavorable y como consecuencia, pues piden que se revise la resolución y que se dicte la que en derecho corresponde. Y le tienen que indicar cuál es la que consideran ustedes que es la resolución que debe de dictarse, ¿verdad? Con un fundamento de derecho. ¿Para qué? Para que se mire que esa resolución tiene un fundamento legal y el por qué se está presentando. Otro de los requisitos debe ser la petición en forma clara y precisa, es decir, una petición concreta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así van a tener que indicar y decir qué es lo que corresponde a esa petición que se están formulando, ¿verdad? Y luego, lugar, fecha y firma del interesado o de su representante. ¿Por qué decimos de su representante? Porque si es una entidad, si es una persona jurídica, pues tiene que haber un representante. Entonces, el representante legal de esa entidad es la que va a firmar, o que va a calzar con su firma ese memorial, ¿verdad? O escrito de interposición del recurso, ¿verdad? La segunda etapa, la segunda etapa del procedimiento de impugnación es la admisión del recurso, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de la admisión del recurso es porque ya cumplió esos requisitos que cumplimos previamente con identificar el recurrente, luego decirle, mire, la autoridad contra la cual me estoy dirigiendo, pues hay que indicarle, escribirlo, dirigírselo a él, la resolución que se impugna, indicar de forma clara y precisa pues que cuándo fue notificado y la resolución que ustedes están impugnando, ¿verdad? Luego, hacerle la motivación de hecho y de derecho para que sepan ellos cuál es el motivo por el cual ustedes están impugnando esa resolución, ¿verdad? La petición concreta y pues como decía, lugar, fecha y firma del interesado o su representante. Como ya cumplimos con esas etapas o esos requisitos que nos están pidiendo, pues entonces viene la autoridad competente y verifica si el recurso cumple con los requisitos legales y si fue presentado dentro del plazo correspondiente, es decir, si fue presentado dentro de los 5 días a partir del día siguiente de la notificación de esa resolución, ¿verdad? En esta etapa, la autoridad puede hacer lo siguiente. Lo vamos a admitir aquí. Admitir el recurso para su trámite o bien requerir que subsane los errores u omisiones que tuviera el escrito, ¿verdad? Y oportunamente, lo que puede hacer es también rechazarlo cuando sea improcedente o extemporáneo. Es decir, si no lo presentó dentro de los 5 días posteriores a la notificación que le hicieron, pues lo más seguro es que se lo va a rechazar por ser improcedente o extemporáneo, ¿verdad? Esa sería la segunda etapa. La tercera etapa sería la sustanciación o tramitación. Cuando hablamos de sustanciación es la tramitación que le vamos a dar a ese recurso que presentamos. Me refiero al recurso de revocatoria o al recurso de reposición, ¿verdad?
Una vez admitido el recurso, se desarrolla el procedimiento para reunir los elementos necesarios para resolverlo. En esta etapa se pueden realizar las actuaciones siguientes: recepción y análisis del expediente administrativo. Es decir, se trae a la vista el expediente administrativo y se analiza. Otro de los aspectos que se puede realizar en esta etapa de sustanciación es presentación de pruebas por las partes, es decir, qué pruebas fueron las que ofreció la parte recurrente o afectada con la resolución que emitió la autoridad competente. Luego, se deben de solicitar los informes técnicos o jurídicos. Ya dijimos que se le va a correr audiencia, se van a pedir estos informes para que tengamos mejores elementos a la hora de emitir la resolución, ¿verdad? Y posteriormente tenemos las audiencias cuando la ley así lo contempla. Es decir, vamos a correr audiencia a las autoridades que consideremos o a los empleados o funcionarios que consideremos, o que la ley nos diga, mire, córrele audiencia a asesoría legal, córrele audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Eso la misma ley lo establece. Y luego tenemos los alegatos o manifestaciones de los interesados. En esta etapa es bien importante, tienen que reiterar de manera concreta la reiteración de su petición. ¿Cuál es la resolución impugnada y cuál es la resolución que ustedes pretenden? Así en forma clara y precisa, ¿verdad? La finalidad es que la autoridad cuente con todos los elementos para adoptar una decisión fundamentada. Es decir, si no cumplimos con estas fases o estas etapas que les acabo de mencionar, pues lo más seguro es que la resolución, la autoridad que la emita, no va a tener los elementos suficientes para poder analizar y emitir una resolución con estricto apego a derecho, y menos que sea fundamentada, ¿verdad? Posteriormente a eso viene la etapa del análisis y valoración. Les voy a hacer una pausa acá. ¿Se recordarán ustedes cuáles son las fases de la prueba dentro del proceso civil? ¿Alguien que me lo pueda mencionar? El semestre anterior terminaron de recibir los procesales civiles. Sí, Johnny Estuardo. Lo escuchamos. Johnny Estuardo, lo escuchamos. ¿Él levantó la mano por ahí o equivocadamente la levantó? Vamos a ver, Iker. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Las fases de la prueba sería el ofrecimiento de la prueba, la proposición de la prueba, valoración, el diligenciamiento, de la prueba y la valoración. Correcto, eso es. Entonces, pues por eso es que se tiene que hacer un análisis y valoración, ¿verdad? Entonces, tenemos que valorar la prueba que nos aportaron o la que obra dentro del expediente administrativo, ¿verdad? Identificarla si es una prueba documental, si es un informe que nos rindieron, si es un peritaje que se realizó. Y ustedes analizan esta parte, pues son los mismos elementos, los medios de prueba, que están regulados en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todos los medios de prueba que podemos aportar dentro del expediente administrativo, ¿verdad? Que nos va a servir para darle mejores elementos a la autoridad que impugnamos para que emita una resolución acorde a nuestra pretensión, ¿verdad? Entonces, la autoridad, ¿qué es lo que va a examinar? Los hechos expuestos por el recurrente, ver si es congruente lo que usted expuso en su memorial. Por eso les digo, el memorial o escrito inicial que ustedes presenten debe de contener una exposición de hechos y fundamento de derecho, ¿verdad? Porque ustedes deben de ser claros y precisos en esa exposición de hechos, ¿verdad? También otro de los
análisis que debe de analizar y valorar la autoridad son las pruebas que se aportaron, ¿verdad? Si es declaración de testigos, si es la declaración del propio interesado, si son informes que se pidieron, si es un peritaje que se ofreció, etcétera. O si es bien, es una prueba documental que necesitamos que la vuelven a revisar, ¿verdad? Otro de los aspectos que hay que analizar y valorar es los antecedentes administrativos, ¿verdad? Eh, Dentro del proceso judicial, los antecedentes no se valoran, porque solo se puede valorar la prueba. Pero aquí en el expediente administrativo sí los puede valorar. ¿Por qué? Porque primero va a surgir la petición que originó toda esa pretensión del recurrente. Como consecuencia, él tiene que revisar si efectivamente es cierto y se ajusta a las constancias procesales lo argumentado por el recurrente y que finalmente le llevó a la autoridad a emitir la resolución desfavorable para él, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar de nuevo todo el antecedente que hay, el expediente completo, para poder ahí ir hilvanando, informando, valorando la prueba y cuáles estamos desestimando, ¿verdad? Dentro de este análisis y valoración debemos de tener presentes los siguientes principios. Los principios de legalidad, de razonabilidad y debido proceso. ¿Por qué hablamos del principio de legalidad? Para ver si efectivamente se le notificó a todos los sujetos que son parte dentro de ese expediente administrativo. ¿Por qué hablamos de razonabilidad? Porque tenemos que establecer si es razonable la pretensión del recurrente en cuanto a la petición que él pretende, ¿verdad? Y que hubo un debido proceso, es decir, que se respetaron todo el debido procedimiento, que es lo que estamos revisando ahorita nosotros, ¿verdad? Para poder concluir y finalmente emitir una resolución. Esta fase permite determinar si la resolución impugnada fue emitida conforme a derecho, ¿verdad? Normalmente esa frase, que la resolución se encuentra ajustada o ¿cómo se llama? O dictada conforme a derecho, pues tiene que tener un razonamiento y una motivación, no solo decir se encuentra ajustada a derecho. Ahí no nos está diciendo nada, ¿verdad? Si ese análisis lo hacemos y lo encuadramos dentro del hecho que están denunciando, que es la resolución por la pretensión que él hizo y no le fue favorable, pues tenemos que motivarle, fundamentarle y como consecuencia resolverle. Entonces sí ya vamos a tener que tenemos una tutela judicial administrativa, ¿verdad? Una tutela judicial administrativa. ¿Por qué? Porque él hizo una petición, se le está resolviendo y pues bien o mal la resolución en cuanto a la pretensión del interesado le puede ser favorable o le puede ser desfavorable. Y por el hecho que le sea desfavorable no quiere decir que por eso no esté motivada y fundamentada la resolución. Simplemente no se ajustó la pretensión de él a través del escrito o petición inicial que hizo de acuerdo con lo que le resolvió la autoridad o empleado de la entidad donde se presentó. Y finalmente venimos con la resolución del recurso. La autoridad competente debe de emitir una resolución debidamente motivada. Eso que se les quede, pero miren, grabado en la mente a ustedes, porque todos los actos que realicen deben de estar motivados, deben de estar fundamentados. Por eso es que yo siempre cuando les formulo una pregunta, lo siguiente que les digo es, bueno, ¿cuál es el fundamento de derecho? ¿Verdad? Que no se les extrañe, si ustedes no están acostumbradas a eso, pues lo van a tener que aprender, porque todo lo que se diga tiene que tener un fundamento de derecho, ¿verdad? Si no, pues entonces estamos, como dicen, nos están hablando de algo que no está en ley, ¿verdad? Yo no puedo venirles a hablar de un recurso de revocatoria y un recurso de reposición si no está basado en la ley, ¿verdad? Tampoco les puedo decir cuáles son las fases o etapas del procedimiento administrativo si no está fundamentado en la ley, ¿verdad?
Pero si la resolución que me están notificando es producto de que cubrió todas las etapas o sufrió todas las etapas que hemos analizado acá, pues obvio vamos a obtener una resolución, que la misma muchas veces no va a ser favorable para nosotros. Precisamente por eso es la controversia que tenemos en cuanto a impugnar esa resolución, ¿verdad? Pero la misma ley nos permite que los medios de impugnación que debemos de utilizar. ¿Cuáles serían los medios de impugnación, Edwin, para esa resolución? Edwin, ¿qué? Romeo creo que es, o Renato, no sé qué, no aparece bien ahí su nombre. Edwin. Bueno, como no se atreve, porque no se atreve a responder porque no veo yo muchos Edwin aquí. Vamos a ver entonces y le vamos a preguntar a Luis Antonio. Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿El tardes, recurso de Luis Antonio. aclaración y ampliación será? No. No. Esos son cuando, eso ya habíamos quedado, que en base al 596 del Código Procesal Civil, la aclaración se presenta cuando es oscuro, ambiguo o contradictorio. Y la ampliación cuando se omite resolver algo, ¿verdad? Eso lo tienen que saber ya ustedes. Eso lo vieron en el quinto semestre, en el sexto, en el séptimo, y ahora pues lo volvemos, lo estamos volviendo a revisar, ¿no? O a recordar, por si se les había olvidado. A ver, Fabián. Recurso de reposición y revocatoria. Es correcto. ¿Y cuál es el fundamento legal de ellos? Ahorita le digo, licenciado. Ahorita le digo, licenciado. Fabián Herrera es usted, ¿verdad? Sí. Ahorita Araceli, solo vamos a escuchar a Fabián. ¿Tiene su ley de lo contencioso administrativo ahí, no? Sí. Sí, Dixon Iván, ahí le vamos a dar oportunidad a ustedes para que... Si quiere, para apoyar aquí al compañero, para Fabián, los recursos están en el capítulo 2, en el artículo 7, y el de reposición en el artículo 9. ¿Ya los encontró, Fabián? Sí, el 7 es recurso de revocatoria y recurso de reposición el 9. Está en el capítulo administrativo. Okay. ¿Ya ven? Es ¿por qué la importancia de tener su ley a la mano? Porque yo siempre les voy a preguntar el fundamento de derecho. Todo lo que yo les pregunte, tienen que tener un fundamento de derecho. Si no, pues no estamos hablando de algo que esté fundamentado en la ley, ¿verdad? La decisión que puede, o la resolución motivada que debe de emitir la autoridad es la siguiente. Primero puede confirmar la resolución impugnada. Cuando la confirma, pues simple y sencillamente, una vez más nos está diciendo, mire, su petición no se encuentra ajustada a derecho, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ya ha sufrido todas las etapas que estamos viendo y finalmente pues llega a la conclusión de que la resolución se debe confirmar. Es decir, mantiene su criterio con relación a la primera resolución que emitió. Es decir, no la está modificando, no la está revocando y tampoco está declarando ninguna nulidad sobre la misma. ¿Qué pasa si la modifica? Pues esta modificación puede ser total o parcial, ¿verdad? Porque es lo que finalmente puede argumentar en esa resolución.
la modifica parcialmente, ¿verdad? Porque considera que no se tomó en cuenta ciertos aspectos y ahí pues él se lo va a decir, ¿verdad? Y como consecuencia le declara con lugar parcialmente el recurso, ¿verdad? Entonces eso sería la petición final o la resolución final que emitiría el oficial, el empleado o la autoridad competente, ¿verdad? Pero también puede revocar la resolución. ¿Y qué es revocar? Vamos a ver, Jonathan. Que se pide ante un órgano jurisdiccional que no está de acuerdo con la resolución. Yo, ¿escuchó bien lo que yo le pregunté? ¿Revocarle? Sí, ¿qué es revocar? Revocarle, que es un término legal y que es la facultad de un órgano jurisdiccional para revocar una resolución, dejar sin efecto. Ahí está. Es dejar sin efecto, no para revocar, porque él me está diciendo lo mismo. Yo le pregunté qué es revocar. Es dejar sin efecto algo que uno ya había resuelto, ¿verdad? Eso es revocar, dejar sin efecto. Entonces, dice, se revoca totalmente o parcialmente la resolución analizada y como consecuencia con lugar el recurso, totalmente o parcialmente, ¿verdad? Eso es lo que eso es resolver conforme a derecho, ¿verdad? Porque en el por tanto eso es lo que va a decir, ¿verdad? Con lugar el recurso o sin lugar el recurso, ¿verdad? Pero también puede declarar la nulidad del acto administrativo cuando corresponda, ¿verdad? Puede ser que el acto administrativo que se esté impugnando pues adolece de un vicio, ¿verdad? Y como consecuencia puede declarar la nulidad de ese acto administrativo, ¿verdad? Esa es en sí la decisión que puede tomar la autoridad cuando resuelve el recurso de revocatoria o el de reposición, independientemente cuál de los dos sea el recurso, ¿verdad? Y algo que deben de tener presentes y anoten ustedes, que toda resolución debe estar debidamente fundamentada en los hechos y en el derecho. Por eso reitero, acostúmbrense ustedes que cuando den una respuesta debe tener un fundamento de derecho, ¿verdad? Porque si no, entonces estamos hablando sin fundamento de derecho. Y entonces como consecuencia estamos hablando de algo que está fuera del marco legal, ¿verdad? Y pues ustedes, pues como estudiantes de derecho deben de saber que si actuamos dentro del marco legal, pues obvio nos van a resolver de esa manera. Pero si actuamos al margen de la ley, ¿qué actos podemos cometer? A ver, Daniel, ¿qué piensa usted? Si actuamos fuera del marco de la ley, ¿qué actos son los que puede cometer toda persona? O una persona. ¿Qué actos puede cometer? Disculpe, fíjese que voy en bus. Daniel, no, es que es Daniel, no tiene otro apellido. Usted va en bus, Daniel Hernández, creo que es usted, pero el que le pregunté fue a Daniel. Yo soy Daniel Mendoza, Daniel Mendoza, entonces es el otro Daniel. No, la verdad que solo un nombre aparece ahí, Daniel. Gracias, ¿Se refiere a mí? Yo Sí, pensaría correcto. que de delitos, si actuamos fuera del marco legal, creo que era su pregunta. Es correcto. Que se puede cometer un hecho delictivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está actuando al margen de la ley, ¿verdad? Y si fuera un acto administrativo, ¿qué estaríamos cometiendo? ¿Una falta? Una falta administrativa, ¿verdad? Entonces, por eso es que todo debe estar con fundamento en la ley, ¿verdad? Posteriormente a emitir la resolución viene el acto más importante para el usuario. ¿Cuál creen ustedes que es el acto más importante para el usuario? La notificación.
Es correcto. La notificación. ¿Por qué? Producto de ese acto de notificación es que él se esté enterando que fue lo que resolvió la autoridad donde interpusimos el recurso, ¿verdad? Y ahí nos deja expedita la vía ¿para qué nos deja expedita la vía como usuarios? O como persona jurídica. ¿Qué nos deja expedita la notificación? A ver, Estefanía. Por ahí solo nos está mostrando sus libros, pero la que Estefanía y tampoco. No está Estefanía, solo nos dejó viendo libros. Nadia. Terminamos la fase administrativa y nos vamos a lo contencioso administrativo, licenciado. No. Previamente acudir a la fase contenciosa administrativa, pues podemos presentar o pedirle a la autoridad que aclare o amplíe la resolución, porque de acuerdo a lo que nosotros consideramos, pues puede ser ambigua o oscura, ambigua o contradictoria, o bien que dejó de resolver algo que nosotros hayamos pedido, ¿no? Entonces, primero tenemos que agotar la vía administrativa, porque si nos vamos así y no agotamos esa vía, seguro que en lo contencioso administrativo nos van a decir, pero esto lo debió haber hecho en la fase administrativa. Vamos a presentar un contencioso administrativo para que nos aclaren o amplíen la resolución. No, ¿verdad que no? No, licenciado. Va. Una vez vencido ese plazo de la aclaración y la ampliación, porque ya no lo resolvieron, y ahí tenemos que aplicarle el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En el artículo 596, ¿no? Que nos habla de la aclaración y la ampliación, ¿no? Entonces, ahí nos señala la ley un plazo para interponer la aclaración y la ampliación. ¿Quién tiene a la mano ahí su Código Procesal Civil y Mercantil? A ver, Johnny Estuardo, creo que es usted. ¿Tiene su Código Procesal Civil ahí a la mano? ¿Lo escuchamos, Johnny? ¿O lo tiene guardado en el repertorio de libros que tiene ahí? Hoy la mayoría están sin su cámara encendida. Disculpe, licenciado, Vale. que ese no lo tenía, pero aquí lo tengo. Vamos a tomar la foto para que no se nos vaya. ¿Ok? Enciendan sus cámaras. ¿Sí? ¿Ya la encendieron? Vale. Lo escuchamos, Johnny. ¿No escucha, Johnny? No escucha lo que... Pues revise sus audífonos, tal vez, vamos a ver, Araceli, tal vez usted le puede apoyar ahí a Johnny. Título 1, aclaración y ampliación, artículo 596, procedencia. Cuando los términos de un auto o de una sentencia sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre que versare el proceso, podrá solicitarse la ampliación. La aclaración y la ampliación deberán pedirse dentro de las 48 horas de notificado el auto o la sentencia. ¿Y cuál es el plazo que tienen para resolver?
48 horas. Para la interposición del recurso. Son 48 horas. O sea, el hecho que yo plantee la aclaración y la ampliación, pues tienen que primero admitirlo a trámite, ver si efectivamente está dentro del plazo de las 48 horas que yo lo estoy interponiendo, ¿no? Pero para resolverlo, ¿cuál es el plazo que dice la ley? A ver, William, tal vez le apoya a usted a Araceli. Sí, lo escuchamos, William. Escuchamos. Usted mencionó sobre en cuándo es el término para presentar la ampliación o la aclaración. Según el artículo 596, indica que son 48 horas después de la notificación. Pero para resolver esa aclaración y la ampliación, ¿qué plazo tenemos? Eso fue lo que pregunté. Araceli ya nos dijo que esa es la aclaración y la ampliación y el plazo es de 48 horas. Pero para resolver, Iker Morales apoya ahí a sus compañeros. 2 días, licenciado. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 597, trámite y resolución. Pedida en tiempo, la aclaración o la ampliación se dará audiencia a la otra parte por 2 días y con su constatación y sin ella se resolverá lo que proceda. No dice ningún plazo adicional, ¿verdad? Bien, dice. En estos casos, el término para interponer apelación o casación de autos o de la sentencia corre desde la última notificación del auto que rechace de plano la aclaración o ampliación pedirá o bien el que lo resuelva. Bueno, acá es donde ya damos por agotada la vía administrativa cuando entramos a la aclaración y ampliación. Nos notificaron. Dentro de los 2 días la resolvieron, entonces a partir de ahí entonces ya podemos acudir a la vía contenciosa a presentar el contencioso, no la apelación. Recuérdense que para efectos de eso solo hacemos una integración de la ley de lo contencioso con el Código Procesal Civil y Mercantil, solo para efectos de la aclaración y la ampliación. ¿Por qué? Porque no tiene ningún otro plazo para la interposición. Si ustedes revisan, y lo podemos hacer ahorita como práctica, ¿eh? No tiene aclaración y ampliación la revocatoria y la reposición. Cuando notifican eso no tienen, pero como nos dejaron de resolver algo, nosotros queremos que lo amplíe, ¿no? O que lo aclare, porque la resolución es oscura, ambigua o contradictoria, ¿verdad? Entonces, pero no tiene ningún medio de eso, entonces pues podemos pedir que se aclare, ¿no? Por eso los llevé al procesal civil y mercantil. Es para que no se les olvide el manejo de las leyes, ¿no? Y que en su momento tenemos que hacer una integración de las leyes. ¿Qué debe de contener la notificación? Miren, pues, la resolución debe notificarse legalmente al interesado, ¿verdad? Para que tenga conocimiento de la decisión y pueda ejercer los derechos que la ley le reconoce. ¿Y cuáles son los derechos que la ley le reconoce? Los derechos que la ley le reconoce es que él pueda impugnar esa resolución a través de la vía contenciosa administrativa judicial, ¿verdad? Porque aquí es cuando ya acudimos al órgano jurisdiccional para que nos resuelva y revoque y deje sin efecto esa resolución administrativa, ¿verdad? Entonces nos da la opción, el derecho como usuario, o sea, me la siguen resolviendo de igual manera, me voy y acudo a la vía contenciosa, pero ya por la vía judicial, ¿verdad? ¿Qué debe de tener o qué requisitos debe de contener esa notificación? Primero, el texto íntegro de la resolución, es decir, deben de darle una copia de esa resolución que emitió la autoridad competente, ¿verdad? La fecha de la emisión debe de tener
una fecha a la cual están dictando esa resolución. La autoridad que lo dicta tiene que tener el nombre de la autoridad que está dictando esa resolución. Y como consecuencia, el nombre de la autoridad que lo dictó. Pues como entidad tiene una persona que lo representa, porque él es la autoridad dentro de esa entidad. Entonces, él es el responsable de calzar con su firma y sello esa resolución, ¿verdad? La indicación de los recursos o acciones que procedan cuando corresponda, ¿verdad? Debe decir, mire, pues aquí puede presentar esto o lo otro. Cuando procedan. Si no proceden, pues obvio, no le va a decir nada, ¿verdad? Si se dan cuenta, ese es el procedimiento del procedimiento administrativo. Pero viene una etapa bien interesante, como es la ejecución de la resolución. Es decir, como esa resolución ya causó firmeza, no presentamos aclaración y ampliación y tampoco nos fuimos a la vía judicial, pues viene a ejecutar esa resolución, ¿verdad? Una vez quede firme la resolución administrativa, la autoridad procede a su cumplimiento, es decir, la hace efectiva. Por ejemplo, si les impusieron una multa y ustedes acudieron ante Emetra a presentar el recurso que ustedes consideren pertinente y que la ley les permite, pues, ¿qué es lo siguiente? Pues ya quedó firme esta resolución. Van a proceder al cobro de esa multa, ¿verdad? Dice, una vez firme la resolución administrativa, la autoridad procede a su cumplimiento. Si el administrado no está conforme a la ley y lo permite, puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y eso es lo que por eso les hice el pre y el antes, el por qué. Para solicitar el control judicial del acto administrativo. Porque si lo llevamos al acto administrativo judicial, pues no van a poder ejecutar esa resolución, ¿verdad? Es decir, no van a poder ir a cobrar esa multa o esa suma de dinero que, por ejemplo, no pagamos por algún impuesto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Y así de manera general podemos decir que el procedimiento administrativo es primero la interposición del recurso, la admisión del recurso, la sustanciación o tramitación del recurso, análisis y valoración, la resolución, la notificación y la ejecución o acceso a la vía judicial, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento administrativo de un recurso, sea de revocatoria o sea de reposición, ¿verdad? Entonces, los tenemos que saber, aprender y fundamentarlos. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a preguntar en el examen, ¿verdad? Ahora miremos cuáles son los principios que rigen ese procedimiento administrativo o ese procedimiento de impugnación. En primer lugar, tenemos el principio de legalidad, ¿verdad? Todos los actos de la administración pública deben ajustarse de conformidad con la ley. Si no lo hacemos bajo esos parámetros, estamos actuando al margen de la ley. Que se les quede, pero miren, ¿en qué consiste el principio de legalidad? Que todos los actos de la administración deben de estar ajustados a la ley. Pregunta de examen. ¿Qué es el debido proceso? El principio del debido proceso es que permite al usuario garantizarle el derecho de defensa y la oportunidad de ser oído y escuchado ante la autoridad competente, ¿verdad? A eso se refiere el debido proceso. Imparcialidad, principio de imparcialidad. La autoridad debe actuar objetivamente, debe de ser imparcial,
No puede tener ningún sesgo a favor de A, ni a favor de B, ni a favor de C. Debe de ajustar su actuación de conformidad con la ley. Y luego, pues el principio que siempre les he hablado, la motivación, ¿ya? Las resoluciones deben de estar debidamente fundamentadas, ¿verdad? Motivadas, ¿verdad? Y luego tenemos el principio de celeridad. El procedimiento administrativo debe de desarrollarse dentro de los plazos que la ley establece. Porque si no lo hace dentro de esos plazos, está actuando de manera arbitraria y nos da todo el derecho a poder acudir a la vía del amparo o el recurso de amparo para obligarlo a que resuelva la petición que formulamos, ¿verdad? Con el amparo, ¿qué es lo único que vamos a lograr? Que la autoridad competente contra la cual lo presentamos emita la resolución que nosotros consideramos nos asiste. Y si bien es cierto, el amparo lo único que le va a decir es, mire, se le fija un plazo para que dicte la resolución que el derecho corresponde. Eso no quiere decir que la resolución nos va a ser favorable. Ojo, puede ser que la autoridad venga, emita la resolución y no sea desfavorable. Y entonces ya tenemos que acudir a plantear los medios de impugnación que la ley nos permite para seguir siendo oídos dentro de un debido proceso administrativo, ¿verdad? Y luego tenemos el principio de seguridad jurídica. ¿En qué consiste el principio de seguridad jurídica? Pues lo que brinda es certeza sobre las actuaciones administrativas. Es decir, cuando se han respetado el derecho de legalidad, el principio de legalidad, el debido proceso, la imparcialidad, la motivación, la celeridad, pues vamos a llegar finalmente a la seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces vamos a tener la certeza que esa resolución está motivada y fundamentada, ¿verdad? Que muchas veces nos puede ser desfavorable, esos son otros 10 pesos, ¿verdad? Pero tengamos nosotros el acceso para poder revisar ese actuar de la autoridad administrativa, ¿verdad? En conclusión, podemos decir lo siguiente, que las fases del procedimiento de impugnación nos garantizan que toda resolución administrativa pueda ser revisada mediante un procedimiento ordenado, transparente y respetuoso de los derechos de los administrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están respetando las etapas y los plazos que la ley establece y como consecuencia hay un debido proceso, ¿verdad? Este mecanismo fortalece el control de la actuación administrativa y asegura el cumplimiento de los principios de legalidad, debido proceso y tutela administrativa efectiva, ¿verdad? En sí, eso es lo concerniente al procedimiento de impugnación. Pues se dieron cuenta, pues debemos de respetar ese debido procedimiento, ¿no? Y entonces vamos a entender mejor el derecho administrativo, utilizando los mecanismos que la ley nos da para poder impugnarlo, respetando los términos y los plazos que la ley nos da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un acceso libre a la administración pública, ¿verdad? Pero solo para el interesado, como les repito. Si bien es cierto, los actos de la administración son públicos, lo es también que es para los interesados. No confundan que todos pueden ir a hacer, sino pues para eso existe la ley de la información pública. Hagan su procedimiento si ustedes quieren enterarse de qué es lo que está haciendo el vecino. Están tramitando un expediente administrativo, ¿por qué lo están juzgando? Presente usted su escrito y pidan la información pública, ¿verdad?
y ahí se las van a dar, ellos sí lo consideran y usted tiene el derecho a poderlo pedir, ¿verdad? Entonces, hasta lo que estamos viendo el día de hoy, va a entrar el examen, ¿verdad? Así que los insto y los motivo a que estudien, se preparen, todavía tienen algunos días para repasar, ya no para estudiar, porque ya espero yo que ya hayan estudiado lo suficiente para someterse al examen el día que nos toca. Sí les ruego que por favor vengan ese día y estén a la hora, porque yo empiezo a la hora el examen y doy un tiempo, ustedes ahí lo van a ver, y la plataforma se va a cerrar porque va a tener un temporizador esa plataforma, se va a cerrar y ya no les va a permitir enviar su examen. Tómense su tiempo para poder contestar el examen y poder enviarlo, ¿verdad? Porque si no lo hacen, pues lo único que van a tener es 0 en su examen. Tómense su tiempo, se los estoy diciendo con la debida antelación. Tienen viernes, tienen sábado, domingo, lunes, 4 días tienen todavía para poder ordenar su tiempo y sus momentos, ¿verdad? Para estudiar, para repasar y estar listo para el examen, ¿verdad? Una vez les digo, no traten de hacer exámenes en forma conjunta, como algunos mal acostumbran, porque pues van a tener que encender sus cámaras, sí o sí. Van a tener, y si no encienden su cámara, yo le anulo el examen. Eso sí, ténganlo por seguro. No me vayan a poner pretexto que no hay luz, porque como si no hay luz, ¿cómo es posible que estén conectados a la cama? ¿Sí? Entonces, no quiero pretextos de ninguna naturaleza. Yo soy muy respetuoso de la ley y con el reglamento de examen. Así que ustedes como estudiantes deben nada más de respetar ese reglamento que tienen de examen. Los que no puedan o que quieren copiar el examen que se les trasladó, pues no sé qué le van a hacer, pero yo no hago el mismo examen, mi examen extemporáneo, ¿verdad? Yo es otro el tema que pongo para el día del examen extemporáneo. Traten de conectarse ese día. No me van a decir es que vengo en el bus, ese es su problema, no mío. Por eso les estoy diciendo con tiempo, que midan su tiempo, analicen cómo van a prepararse para el examen, ¿verdad? Uno debe prepararse para todo. Si uno va a una audiencia, pues debe de prepararse, ¿verdad? Va a un debate, pues con mayor razón. No van a creer que ahí le van a tener consideración a su cliente. Lo más seguro es que no, ¿verdad? Pero ustedes si van bien preparados para la audiencia, pues lo van a defender de una manera ajustada a derecho. Si ustedes no se preparan, lo más seguro es que van a perder el examen. Y no me van a echar la culpa a mí porque de eso sí no me hago yo responsable, ¿verdad? Estoy cumpliendo con el horario, estoy tratando con desarrollar cada uno de los temas, así que ya es responsabilidad de ustedes. Como les dije al inicio, la universidad les regala 100 puntos, allá ustedes si los quieren perder, porque son ustedes los que los pierden, ¿verdad? No yo como docente. Así que, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Victoria. Licenciado, con respecto a las fotos que nos dijo que nos tomáramos frente a los centros, no sé por qué medio los vamos a enviar. Está el WhatsApp, ¿no? Ah, muy bien. Ahí está el WhatsApp. Espero que hayan ido todos, ¿no? Yo no he recibido ninguna foto, pues, así que, o las tienen guardadas ahí. Ahí usted Sí, Dixon Iván. ¿Qué tal, licenciado? Hasta el fin de semana me voy a agarrar tiempo yo por el trabajo. Voy a agarrar una mi vuelta todo el sábado, ir a tomarme fotos afuera de los
de los centros carcelarios y de algunas, bueno, lo que me dé la ruta, ¿verdad? Algún compañero me preguntaba esto, yo quiero que nos lo aclare bien. Eran los centros carcelarios, perdón, los centros carcelarios y también los tribunales y juzgados, ¿verdad? Los centros de servicios auxiliares, no los tribunales. Ok. Eso fue lo que les dije. Ok. Gracias, licenciado. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? Jocelyn, Loida, María Fernanda, Jonathan, a ver si quiere preguntar Jonathan. Vic, solo 15 preguntas directas van a ser, ¿verdad? No, son 30. Ah, gracias, Lick. Solo 30 preguntas. ¿Para qué quieren más? Nadia y Shell, a ver qué es lo que quiere preguntar. Disculpe, licenciado, ¿hay que bajar alguna aplicación para tenerla lista en el teléfono? La vamos a subir en el ¿cómo se llama? En esta misma plataforma que tenemos, que es la única en la cual podemos elaborar el examen. Se tienen que conectar a la hora y yo lo voy a subir ahí aquí en la plataforma. Al Classroom. Sí, correcto. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? No tienen ninguna otra pregunta. Se recuerda que el examen son los primeros 2 puntos del programa que entra. Sí, esos libros no son para de adorno. Jocelyn, o ya, no sé qué es lo que preguntó algo por ahí. Miren, pues el libro de Hugo Calderón, ustedes lo pueden utilizar si ven lo que pueden usar, pues y las anotaciones que tengan de las clases que hemos dado a través de esta plataforma. O sea, todo lo que les sirva de beneficio a usted, pues úsenlo, porque para eso es. Pues, estudienlos. Lo que sí que no les voy a permitir que entren leyes ni que entren ningún apunte para el examen. De una vez se los digo. Ni que me estén usando micrófonos, ni que me estén utilizando aparatos para cubrirse los oídos. No, tienen que estar sí o sí con la cámara encendida, nada más. ¿Verdad? Así que si no tienen ninguna otra información o alguna otra pregunta que quieran hacer, pues aprovechen hoy que estoy de buenas. Les estoy dando oportunidad para que ustedes puedan preguntar. No soy yo el que estoy preguntando. Porque el que otorga. Licenciado, yo estaba hasta hoy Luis. Buenas tardes. Nuevamente adquirí el libro del licenciado Hugo Calderón, pero estuve buscando en el libro lo que usted estaba explicando el día de hoy, pero no lo logré. Todo está ahí. Todo está ahí. Pero no sé qué edición tiene, pero todo está ahí. 9ª edición. Lo que sí le digo es que yo hago resumen, pues yo no copio textualmente lo que dicen, hago un resumen y eso es lo que me sirve a mí para dar la clase magistral. Pero ahí está todo, todito. Está bien, gracias. ¿Cuánto es la ponderación de las fotografías? Creo que ni se las han tomado, ya están pidiendo puntos. Primero vaya a los lugares y ya veré yo qué puntuación le doy. Si solo fue a 2 lugares a tomarse fotos, ¿cuántos puntos pretenden ustedes que se les pueda dar? Pregunto. Además es para beneficio de ustedes. Ustedes tienen que conocer esos lugares. Si van a ser abogados, tienen que conocer. Sí, eso es parte del aprendizaje que les estoy dando a través del derecho administrativo. ¿No conocen ustedes las instituciones? ¿O quieren que los mande a todas las instituciones del Estado?
de las que menciona la ley, porque en todas esas leyes que tienen en la bibliografía, en todas hay entidades que tienen su regulación. La municipalidad, Ministerio de Finanzas. ¿Cuántos ministerios hay en el Ejecutivo? ¿Cuántos ministerios? Como 15 o 16 tienen eso. Imagínense que los mande a todos. Y todos tienen un procedimiento para resolver. Pero no, yo les estoy dando los enseres que les van a servir, las entidades donde ustedes van a tener que ir. Y William Israel Chaiko, ¿qué es lo que quieres saber o preguntar? No, solo para responder que son 14 ministerios, lo que usted había dicho. Ya, 14, ¿no? Ya quitaron uno, ¿verdad? El gobierno de Jimmy era que habían como 16 y ahora suprimieron uno, ¿sí? ¿Qué más preguntas tienen? A ver, Jocelyn quiere preguntar, ¿no? Está tan nerviosa y ni siquiera ha empezado el examen. Y yo voy a tratar de abrir la plataforma por lo menos unos, así como lo hago siempre antes de empezar la clase, para irle dando acceso. Pues, ¿verdad? Así que, por eso les digo, traten de hacer su tiempo. No vayan, porque el tiempo les empieza a correr a ustedes desde que yo abro la plataforma y les dé el ok para que puedan abrir el examen. Si se incorporan 10 minutos después y yo solo doy 30 minutos, pues solo les van a quedar 20. Y no van a pedir tiempo extra porque no hay. La plataforma se cierra, porque para eso es el programa. ¿No? Y les digo que son solo 20 minutos son. Y contando. ¿No? Así que, ya ven, ustedes son los que se van a examinar y no preguntan. Pero bueno, no quieren preguntar, pues nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Así tienen más. Si va a ser a manos. Pues yo no creo. Si quieren, se los hago de manera oral el examen. No, licenciado. Imagínense que fuera a mano. Dios bendito, no entiende mis jeroglíficos ahí. Ya saqué 0. Ya vio, entonces. Usted está preguntando. Ahí tienen. Están preguntando ahí si va a ser a mano. No les haga caso, licenciado. Bueno, entonces solo voy a tomar la fotografía y nos empezamos a despedir. ¿Listos? Ya alistaron sus cámaras. Enciéndanlas, pues. Aunque sea cuando tome la foto, que enciendan sus cámaras, porque por más que se les dice a ustedes, no. A ustedes díganle, no enciendan la cámara y las encienden. ¿Sí? Ustedes al revés hacen las cosas. ¿Listos? Ok. Que tengan buena tarde, buena noche y un feliz descanso. Porque el día de mañana no van a tener clases, así que no me vayan a decir que tienen clases, porque no. Feliz noche. Mañana que tomar toda la feria. Ahí van a comer churros y nueganos y todos los elotes. No tienen cólera. Las garnachas. Cólera le va a dar si no come. El precio tal vez da cólera. O si no lleva a la familia a comer, eso sí le va a dar cólera. Feliz fin de semana, no, hay que cuidarse porque está de moda el COVID, está en un repunte ahorita. Ahí se cuidan. Si van a esas actividades de las fiestas que hacen, vayan con su... Aunque los miren extraños los demás, pero pónganse su mascarilla porque está dando bastante COVID. Sugerencia nada más. No van a ir a decirle al ministro de Salud, fíjense que el profesor nos dijo que hay COVID, ¿no? Así que feliz noche, licenciado. Feliz noche y feliz descanso. Feliz descanso. Igualmente.